Datos personales. La edad del paciente con una afección respiratoria es muy importante, pues el diagnóstico diferencial recorre caminos diferentes a partir de este dato. Por ejemplo, la consulta por hemoptisis induce sospechas etiológicas muy diferentes si ocurre en un paciente joven o en un adulto. También, la evolución y las eventuales complicaciones de enfermedades que aparecen en todos los grupos de edad, como por ejemplo la neumonía, son diferentes según se produzca en jóvenes, adultos o en ancianos. El domicilio, el tipo de vivienda y los convivientes pueden ser decisivos para la sospecha de enfermedades favorecidas por la falta de higiene, la pobreza, la mala alimentación y la promiscuidad. La ocupación tiene valor para la sospecha clínica de enfermedades como las alérgicas y las ocupacionales. Por ejemplo, la neumoconiosis en personas que trabajan en ambientes cargados de polvo. Antecedentes personales. Por su frecuencia y las complicaciones de EPOC y cáncer de pulmón, es fundamental interrogar sobre el antecedente de tabaquismo. Se deberá averiguar la edad del comienzo del hábito y la cantidad de cigarrillos al día. Por ejemplo, los pacientes postrados o sometidos a intervenciones quirúrgicas recientes tienen predisposición al tromboembolismo de pulmón y las cirugías abdominales favorecen el desarrollo de atelectasias pulmonares. Antecedentes familiares. Existen patologías en las que el antecedente familiar es relevante. Un claro ejemplo es la tuberculosis, ya que habitualmente se comparten los factores predisponentes y es frecuente el contagio familiar. Se preguntará sobre la existencia de miembros de la familia con tos crónica, hemoptisis o fiebre prolongada. Las afecciones respiratorias son el motivo de consulta más frecuentes. Por eso es necesario conocer a detalle el examen físico de este aparato, así como sus posibilidades y sus limitaciones. A continuación se hará una descripción detallada y sistemática de todos los procedimientos semiológicos. Los hallazgos positivos en cualquiera de estos procedimientos deberán ser evaluados dentro del contexto clínico del paciente. Siguiendo los 4 procedimientos semiológicos, inspección, palpación, percusión y auscultación, se podrá confirmar la hipótesis diagnóstica. En caso de que el examen físico se encuentre sin hallazgos semiológicos, será necesario los estudios complementarios para poder confirmar o descartar esta hipótesis. Para un examen físico adecuado, es necesario conocer la topografía torácica, que se constituye sobre las bases de las líneas convencionales, además de las regiones también convencionales, y sobre la proyección de los lóbulos de los pulmones sobre la superficie del tórax. En una vista anterior podemos identificar las líneas anatómicas verticales, iniciando por la medioesternal, la línea esternal, la línea paresternal y la media clavicular. De forma horizontal podemos identificar la línea clavicular, la tercera costal y la línea sexta costal. En las regiones podemos identificar la región supraclavicular, la región infraclavicular, la región esternal, región mamaria y región del hipocondrio. En una región lateral podemos identificar las líneas verticales: línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. De forma horizontal se encuentran la línea sexta costal y la prolongación de la línea esternal. En las regiones podemos encontrar la región axilar y la región infraaxilar. En una vista posterior podemos identificar las líneas anatómicas verticales: la línea vertebral, línea paravertebral y línea escapular. De forma horizontal se encuentran la línea escapuloespinal, línea infraescapular y la duodécima dorsal. En sus regiones se encuentra la región supraescapular interna, supraescapular externa, escapulovertebral, infraescapular interna
y la región infraescapular externa. También es importante conocer la proyección de los lóbulos y las fisuras pulmonares sobre la superficie del tórax. En una vista anterior podemos observar la cisura horizontal, la quinta costilla en la línea media axilar y la cisura obliqua derecha. También podemos observar la cuarta costilla y la cisura oblicua izquierda. En una vista posterior podemos observar el lóbulo superior izquierdo, lóbulo inferior izquierdo, lóbulo superior derecho, lóbulo inferior derecho y la cisura oblicua. En la vista lateral derecha podemos observar el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, además de la apófisis espinosa de la D3, la cisura oblicua derecha, la quinta costilla en la línea axilar media, la cuarta costilla y la sexta costilla en la línea medioclavicular. Y en una vista lateral izquierda podemos observar el lóbulo superior y el lóbulo inferior. También la apófisis espinosa de la D3 y la cisura oblicua izquierda. En la primera aproximación al examen físico del paciente es posible evaluar alteraciones generales de valor diagnóstico, como el estado de nutrición, que puede llegar al grado de caquexia en el carcinoma broncógeno y en la tuberculosis crónica extendida, la cianosis, que es dada por insuficiencia respiratoria, el aleteo nasal y la utilización de los músculos esternocleidomastoideos en la crisis asmática. Las fasias, como la fascia botagada azul en el paciente bronquial crónico, el eritema malar del lado de la neumonía y el herpes zóster labial en lo que es la neumonía neumocócica, y la fascia botagada y edema en esclavina en el síndrome mediastínico. También el decúbito lateral, que suele observarse en los grandes derrames pleurales. Se observaría hacia el lado del derrame, y este nos sirve para aliviar la disnea o facilitar la expansión pulmonar. La contractura lateral o pleurostótonos, que es descrita en neoplasias pleuropulmonares con dolor. La inspección del tórax propiamente dicho debe comenzar con la observación de la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos. Esto nos orientará hacia determinadas posibilidades diagnósticas, como nevos en araña en las hepatopatías crónicas y vesículas o costras en el zóster intercostal, cicatrices por cirugías o traumatismos, fístulas por osteomielitis costal o actinomicosis, atrofias musculares debidas a procesos pulmonares crónicos como la tuberculosis, circulación venosa colateral y edema en esclavina en el síndrome mediastínico, ginecomastia unilateral en el cáncer de pulmón y ginecomastia bilateral por hiperestrogenismo o hiperprolactinemia. Se procede luego a la evaluación del llamado tórax estático para detectar la presencia de deformaciones de origen congénito o adquirido. Estas se dividen en bilaterales y unilaterales. Las bilaterales afectan a todo el tórax. Una de estas es el tórax en tónel o enfisematoso, que es característica del paciente con enfisema pulmonar y que se manifiesta por el aumento de todos sus diámetros, en especial el anteroposterior. El tórax paralítico, que es característico de una tuberculosis crónica, o también puede ser congénito normal, y se distingue por un alargamiento del diámetro vertical y una reducción del anteroposterior. El tórax sifoescoliótico, que es resultado de alteraciones de la columna vertebral. El tórax acanalado o de zapatero, o también llamado pectus excavatum, que se da por el desarrollo anormal del diafragma, generándonos un tórax en embudo o infundibuliforme. El tórax en carena o en quilla o en pecho de pollo, también llamado pectus carinatum, que se da por el crecimiento desproporcionado de las costillas, y el rosario raquítico, que es característico del raquitismo. Las deformaciones unilaterales se expresan por
Abovedamientos y retracciones. Se observan fundamentalmente en los niños que mantienen una amplia elasticidad torácica. El abovedamiento del hemitórax afectado se da en pacientes con derrame pleural voluminoso o con neumotórax, y las retracciones se dan en la sínfisis pleural, la paquipleuritis y la atelectasia por obstrucción. El análisis del tórax dinámico o de los movimientos del tórax con la respiración permite evaluar el tipo, la frecuencia, la amplitud y el ritmo respiratorios, y además la presencia de signos de dificultad respiratoria. Debemos de saber que en la mujer el tipo respiratorio en condiciones normales es costal superior, en el hombre es costoabdominal y en el niño es abdominal. Diferentes patologías pueden provocar, como por ejemplo en una fractura costal o una pleuritis, en la mujer ahora tendrá una respiración costoabdominal, cuando lo normal en la mujer es una respiración costal. Y en una peritonitis o posoperatorio de cirugía abdominal, en el hombre se podrá encontrar una respiración de tipo costal, cuando lo normal en el hombre es una respiración de tipo costoabdominal. La frecuencia respiratoria normal sería de 12 a 24 ciclos por minuto. En promedio serían 18 ciclos por minuto en el adulto. Esta se explora colocando la mano sobre el tórax del paciente y contando las respiraciones por lo menos 30 segundos a 1 minuto, como lo observamos en el video. Se denomina taquipnea al aumento de la frecuencia respiratoria que puede ser producida por fiebre, anemia o ansiedad. Puede ser simple o estar acompañada por una disminución o aumento de la profundidad respiratoria. La disminución se denomina respiración superficial y el aumento se denomina polipnea o hiperpnea. Se denomina bradipnea a la disminución de la frecuencia respiratoria. Esta puede observarse en atletas entrenados luego de la ingestión de sedantes o narcóticos, también en la hipertensión endocraniana y en algunos pacientes en coma. El ritmo respiratorio indica la regularidad de los ciclos en cuanto a la relación cronológica entre inspiración, expiración y apnea. Lo normal sería 3, 2, 1 respectivamente. Uno de los patrones respiratorios anormales es la respiración periódica de Cheyne-Stokes. En esta se observan series de respiraciones de profundidad creciente y luego decreciente, después de las cuales el paciente va a dejar de respirar, a lo que se le denomina apnea, durante un periodo variable de 10 a 30 segundos. Esto se debe a un aumento de la sensibilidad al dióxido de carbono. La mayor sensibilidad al dióxido de carbono hace que el paciente hiperventile en exceso, llevando sus niveles tan bajos que se produce una apnea central. Con la suspensión de la respiración, los niveles de dióxido de carbono comienzan a aumentar nuevamente y desencadenan otra respuesta hiperventilatoria, con lo que el ciclo se perpetúa. La respiración de Cheyne-Stokes afecta al 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca estable y se observa también en muchos trastornos neurológicos como aterosclerosis, meningitis, encefalitis, hemorragias, infartos, traumatismos y tumores del sistema nervioso central. La respiración de Biot es otro tipo de respiración periódica en la que alternan apneas de duración variable con ciclos de respiraciones de igual o distinta profundidad, y es característica de la meningitis. La respiración acidótica de Kussmaul consiste en una inspiración amplia, profunda y ruidosa, seguida por una breve pausa y posterior expiración corta y quejumbrosa.
para dar paso a una nueva pausa más prolongada. Esta se observa en cuadros de acidosis metabólica como la acidosis diabética o la urémica. Otros patrones respiratorios menos frecuentes son la respiración alternante, en la cual hay ciclos de respiraciones amplias alternados con respiraciones pequeñas, que suele verse en los enfermos caquéticos, y otro patrón es la respiración suspirosa, en la cual hay respiraciones profundas y ruidosas con expiraciones rápidas acompañadas por una sensación de angustia, sed de aire y, en ocasiones, opresión precordial. Esta es característica de los pacientes con neurosis de angustia. Los signos de dificultad ventilatoria aparecen cuando existe una obstrucción en cualquier punto del tracto respiratorio. Estos son el aleteo nasal inspiratorio, el tiraje intercostal o de las fosas supraesternal o supraclaviculares, la utilización de la musculatura accesoria, que serían los músculos esternocleidomastoideos, los trapecios e intercostales, y la respiración en balancín, que es cuando el abdomen se deprime durante la inspiración, o también podría ser llamado signo de claudicación diafragmática. La palpación del tórax permite verificar y completar los hallazgos de la inspección. Aquí se incluye la palpación general de las partes blandas y de la caja torácica, la evaluación de la elasticidad y la expansión torácicas y el análisis de las vibraciones vocales. En la palpación general de las partes blandas y de la caja torácica se pasa la mano plana por todas las regiones del tórax y luego, con una palpación más profunda y metódica, se estudian los detalles que hayan llamado la atención. Esta maniobra podrá poner de manifiesto puntos dolorosos en la pared del tórax, como es el caso de la enfermedad de Tietze o condritis esternocostal, neuralgias intercostales o fracturas o fisuras de costilla, para las que se utiliza la misma maniobra que la que se utiliza para determinar la elasticidad tóraco-pulmonar. También puede comprobarse enfisema subcutáneo por heridas perforantes de pulmón o rupturas alveolares. Este último se acompaña habitualmente de neumotórax o de enfisema mediastínico. El frémito o roce pleural es una vibración especial percibida por la palpación, de carácter patológica y originada por el roce de ambas hojas pleurales inflamadas. Se palpa mejor en inspiración y su localización más frecuente es en las regiones infraxilar e inframamaria. Este hallazgo se observa en las pleuritis secas y en las serofibrinosas antes de la aparición del derrame y después de su desaparición. Las adenopatías, en especial de las regiones supraclaviculares, el cuello, la axila y las partes laterales del tórax, se investigan mediante palpación de estas regiones. Estas pueden tener estrecha vinculación con patologías del aparato respiratorio como el cáncer broncógeno avanzado, la tuberculosis y también tumores del mediastino. En el síndrome mediastínico, otro hallazgo que surge de la palpación del tórax son el edema en esclavina, y es importante palpar lo que son las mamas para realizar el diagnóstico diferencial entre ginecomastia y lipomastia. Además, como ya se mencionó anteriormente, la frecuencia respiratoria puede registrarse colocando una mano sobre el tórax y contando las respiraciones por 30 segundos a 1 minuto. La elasticidad torácica es una maniobra de escaso valor semiológico y los hallazgos dependen en gran medida de la edad y el sexo del paciente. Hay que tener en cuenta que es mayor en los niños y en las mujeres. Esta se explora colocando una palma de la mano por delante y la otra diametralmente opuesta por atrás, comprimiendo al final de la expiración tratando de acercar las manos.
No olvidarnos de que se deben explorar comparativamente ambos hemitórax. Si observamos disminución de la elasticidad, puede deberse a alteraciones de la caja torácica o de su contenido, como ocurre en el enfisema pulmonar y en la espondilitis anquilopoyética. Y si hay disminución unilateral de la elasticidad del tórax, se debe pensar en derrames pleurales voluminosos y en grandes tumores. La expansión respiratoria con la expiración se evalúa colocando simétricamente ambas manos en los vértices. También se colocan ambas manos en las bases, por delante y por detrás, y en las regiones infraclaviculares del tórax. Normalmente, la expansión torácica ofrece variantes individuales, pero comienza al mismo tiempo y tiene la misma amplitud en regiones simétricas del tórax. Las alteraciones de la expansión torácica pueden ser bilaterales, unilaterales o localizadas. Hablando de las bilaterales, la causa más frecuente es el enfisema pulmonar. También puede haber una disminución bilateral de la expansión en procesos pleuropulmonares bilaterales, como la fibrosis pulmonar difusa o los derrames pulmonares bilaterales. En las alteraciones unilaterales, la disminución de la expansión del tórax puede deberse a lesiones extendidas como sínfisis pleural, atelectasia pulmonar unilateral, derrame pleural masivo y neumotórax total. En las alteraciones localizadas, la disminución de la expansión se limita a una región del tórax. Es el hallazgo más frecuente y constituyen ejemplos lo que es la tuberculosis y el cáncer de pulmón, que pueden comprometer y alterar la movilidad de un vértice pulmonar, y las adherencias y derrames pleurales pequeños que disminuyen la expansión de una base pulmonar. Las vibraciones vocales se originan en las cuerdas vocales y son transmitidas por la columna aérea traqueal y bronquial hasta el parénquima pulmonar, que vibra y transmite estas vibraciones a través de la pleura y la pared hasta alcanzar la superficie del tórax. Entonces, todo lo que facilite o impida la propagación influirá en la mayor o menor propagación de estas vibraciones. Las vibraciones vocales son más notorias en el hombre que en la mujer, debido a que estos tienen un tono de voz más bajo que se conduce mejor a través del tejido pulmonar que los tonos más altos. Por ese motivo, las vibraciones vocales pueden ser prácticamente imperceptibles en personas sanas, con tono de voz muy alto o con paredes torácicas muy gruesas, de manera que solo puede considerarse un hallazgo anormal la asimetría en su palpación. Para la palpación sistemática de las vibraciones vocales, es importante seguir la secuencia indicada por los números. Las vibraciones vocales se exploran con las palmas de las manos, recorriendo comparativamente ambos hemitórax, de arriba a abajo, mientras el enfermo pronuncia la palabra 33. Se comienza por detrás, luego por delante y finalmente en las regiones laterales del tórax. Es una exploración de indudable valor semiológico. Cuando se desea establecer con precisión los límites de una zona con aumento, disminución o abolición de las vibraciones vocales, la palpación puede realizarse con el borde cubital de la mano. A esto se le llama palpación lineal.
33, No, yo creo. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Percusión. Esta técnica pone en vibración cuerpos elásticos que emiten ondas sonoras, las cuales se propagan a través del aire, llegan al oído y producen en él la sensación de sonido. Por lo tanto, permite la audición de las características de los sonidos generados al golpear determinadas zonas de la superficie corporal. La teoría, denominada la caja de resonancia, establece que el tono percutorio refleja fundamentalmente la libertad de la pared corporal para vibrar. En consecuencia, las vibraciones son influidas por los órganos que tocan la pared, así como por los músculos, los huesos adyacentes y otras presiones externas. Esta teoría demuestra que los sonidos percutorios contienen más frecuencias que las que se pueden explicar solo por las vibraciones del área de la pared corporal percutida. La presión externa sobre el tórax con una almohada o la mano apoyada cerca del punto de percusión impide la movilidad de la pared y atenúa el tono percutorio. La fuerza del golpe percutorio influye sobre la producción de un tono sonoro o mate, en especial cerca de áreas de la pared corporal de transición entre sonoridad y matidez. Técnica. Se usa la técnica dígito-digital, en el cual un dedo percutor, que es el índice o medio de la mano derecha, golpea sobre un dedo plexímetro, el cual suele ser el dedo medio o índice de la mano izquierda, apoyado horizontalmente en un espacio intercostal. Para una buena técnica, deben seguirse las siguientes recomendaciones. El dedo plexímetro debe adaptarse a la superficie del tórax, sin ejercer demasiada presión, y los otros dedos deben mantenerse levantados. El golpe debe darse con el extremo o punta del dedo percutor, moviendo la mano solo por la articulación de la muñeca. El antebrazo no debe moverse y en general está orientado en sentido perpendicular a la mano del dedo percutido. El dedo percutor debe caer perpendicular al dedo plexímetro e independientemente por detrás de su uña. Los golpes deben ser suaves y breves, es decir, levantando enseguida el dedo que percute. En cada sitio deben darse 2 o 3 golpes espaciados, cuidando de que tengan el mismo ritmo e intensidad. En órganos simétricos resulta útil la percusión comparada de uno con otro. Además de las sensaciones auditivas, también se prestará atención a las vibraciones que percibe el dedo plexímetro. Sonidos obtenidos por la percusión del tórax. La percusión del tórax produce sonidos cuya cualidad dependerán de la constitución, el contenido aéreo y la tensión de los tejidos puestos en vibración. Se reconocen 3 sonidos fundamentales: la sonoridad, la matidez y el timpanismo. La sonoridad se obtiene percutiendo sobre un pulmón aireado. Es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. Se lo encuentra con toda su pureza en la zona infraclavicular. Matidez. Aparece cuando se percute sobre un pulmón privado totalmente de aire, como en una neumonía o en una atelectasia, y por lo tanto, incapacitado para vibrar, o cuando entre este y la superficie del tórax se interpone líquido, como en un derrame pleural, que impide la propagación de las vibraciones. Es un sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve. Es idéntico al que se obtiene al percutir sobre órganos macizos como el hígado o el vaso, o también sobre masas musculares. Timpanismo. Normalmente se percibe percutiendo sobre órganos de contenido solo aéreo,
como el estómago y los intestinos. Es un sonido musical con intensidad superior a los otros dos sonidos, duración máxima y tonalidad intermedia entre el mate y el sonoro. En el tórax se lo encuentra sobre el espacio de Traube. Sumados a estos tres sonidos fundamentales, pueden describirse otros dos que son submatidez y la hipersonoridad. Submatidez es una variación del sonido mate con mayor sonoridad y un tono más grave. Se encuentra en zonas del pulmón con menor aireación que la necesaria para producir sonoridad, o cuando disminuye la lámina del pulmón por encima de un órgano sólido. El ejemplo característico es la submatidez hepática, a nivel de la quinta costilla derecha, una zona intermedia entre la sonoridad pulmonar y la matidez hepática. Hipersonoridad constituye una variedad de la sonoridad caracterizada por ser más fuerte, más grave, de tono más bajo y de mayor duración, pero sin el carácter musical del timpanismo. Se encuentra en pulmones hiperaireados, como serían un enfisema o una crisis de asma, y en el neumotórax. Región anterior. Se realiza con el paciente en decúbito dorsal o sentado. Se percute sobre los espacios intercostales desde la región superior hasta la inferior mientras el paciente respira suavemente. En el lado derecho se encuentra sonoridad desde la región infraclavicular hasta la quinta costilla, donde comienza la submatidez hepática. Sobre la sexta costilla aparece normalmente la matidez hepática, un límite percutorio valioso, pues junto con el límite hepático inferior, permite establecer el tamaño del hígado. En el lado izquierdo, la presencia del corazón modifica la sonoridad pulmonar a partir de la tercera costilla, dando una zona de submatidez y matidez. Cerca del borde costal aparece el timpanismo del espacio de Traube. Región dorsal. Se realiza estando el paciente sentado, con los miembros superiores relajados y en posición simétrica. Se repercute de arriba hacia abajo, siguiendo las líneas paravertebral, medio escapular y axilar posterior. Resulta muy útil la percusión comparativa de ambos hemitórax. Entre la primera y la séptima costilla, la sonoridad es menor que en la región anterior. Esto sucede por la superposición de las masas musculares de la escápula. La sonoridad aumenta entre la séptima a la onceava costilla, para pasar luego a la matidez de las bases pulmonares. La derecha puede encontrarse algo más alta que la izquierda. Para explorar las bases pulmonares, se procede de la siguiente manera. Con el paciente respirando normalmente, se traza una pequeña marca a la altura donde comienza la matidez. Se le solicita luego que realice una inspiración profunda y contenga la respiración. Se percute hacia abajo hasta volver a encontrar la matidez, sitio donde se realiza una nueva marca. En condiciones normales y coincidiendo con el descenso de las bases pulmonares durante la inspiración, el límite de la matidez se desplaza de 4 a 6 centímetros hacia abajo. Complementando la percusión de la región posterior, se deberá percutir la columna vertebral en toda su extensión. El dedo plexímetro se coloca entre la línea de la apófisis espinosa y perpendicular a ella. En condiciones normales, se percibe sonoridad desde la séptima vértebra cervical hasta la décima u onceava dorsal. Regiones laterales. Se
Se explora con el paciente sentado o en decúbito lateral, con el brazo elevado y la mano colocada sobre la nuca. Son más sonoras que las regiones posteriores. Aquí se percuten de arriba hacia abajo siguiendo la línea axilar media, con el dedo plexímetro colocado en los espacios intercostales. Las bases se encuentran normalmente a la altura del noveno espacio intercostal y tienen una amplia movilidad inspiratoria. En el lado derecho se pasa de la sonoridad pulmonar a la matidez del hígado, y en el izquierdo, en la región anterior, el timpanismo del espacio de Trau, y en la región posterior a la matidez esplénica. Auscultación. Por último, vamos a tener la auscultación pulmonar. Esta nos aporta importantes datos sobre el estado del parénquima pulmonar y de las pleuras. Este procedimiento se realiza con estetoscopio vía auricular, mientras el paciente respira en forma lenta y profunda con la boca abierta. Este tipo de respiración puede ocasionar hiperventilación, ocasionando mareos sobre todo en pacientes ancianos. Si esto sucede, el paciente puede informar para que se realice una pausa al examen. Durante la auscultación vamos a encontrar hallazgos normales de la auscultación pulmonar, es decir, que hay 3 ruidos respiratorios normales. En primer lugar tenemos el soplo o respiración laringotraqueal. Se ausculta en la cara anterior sobre la tráquea. Es producido por turbulencias generadas por el pasaje del aire a través de vía aérea alta. En segundo lugar tenemos la respiración broncovesicular. Se ausculta en zona de bifurcación de los bronquios. Su intensidad es intermedia y su fase expiratoria es larga e intensa. Por último, en el resto de la superficie torácica se encuentra el murmullo vesicular. Este se ausculta sobre la cara anterior en los 2 primeros espacios intercostales en regiones axilares e infraescapulares. Es provocado por distensión de los alvéolos con la entrada del aire. Para auscultar y examinar el área axilar, el paciente levanta la mano sobre su cabeza y se le pide que respire hondo. Por otro lado, tenemos hallazgos anormales de la auscultación pulmonar. Estos se dividen en 3. En primer lugar, tenemos alteraciones en el murmullo vesicular por aumento del murmullo llamado hiperventilación supleatoria o una disminución del murmullo por alteración de la entrada del aire. En segundo lugar, tenemos el reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos respiratorios, como un soplo brónquico o tubario con tonalidad alta y se encuentra en presencia de neumonía, un soplo pleural generado por un pulmón colapsado y tiene tonalidad de E, y un soplo cavitario y anfórico que se ausculta en el neumotórax y es análogo a soplar una botella vacía. En tercer lugar, tenemos ruidos anormales agregados, como los estertores secos, sonidos musicales asociados a una obstrucción bronquial predominantemente expiratorios. Estos son característicos del asma y bronquitis crónica. Los de tono más alto se denominan sibilancias y los de tono más bajo se denominan roncos. Los estertores húmedos, que son originados en bronquios característicos de bronquitis y bronquiectasias, llamados también mucosos o de burbuja. Estos se subdividen de acuerdo al tamaño de la burbuja, ya sea en gruesa, mediana o fina. Los estertores crepitantes originados en alvéolos se auscultan como finas crepitaciones al final de la inspiración, característicos de neumonía e insuficiencia cardíaca. El flote pleural, ocasionado por el roce durante la respiración de las superficies pleurales inflamadas, característico de pleuritis agudas e infiltración pleural neoplásica. Auscultación de la voz. Se explora con estetoscopio comparando zonas simétricas del pulmón, mientras el paciente repite la palabra 33. En condición normal, la voz se ausculta sin que pueda distinguirse con claridad las vocales ni la articulación de la palabra. En condición anormal, una resonancia vocal disminuida comprueba presencia de atelactasia,
que es síndrome de condensación con obstrucción de la luz bronquial o presencia de variaciones patológicas como son la broncofonía, egofonía y la pectoriloquia. Auscultación de la tos. Se ausculta el tórax con estetoscopio comparando zonas simétricas del pulmón mientras el paciente tose. La auscultación de la tos permite definir el carácter, sea tos seca o tos húmeda, y la modificación de ruidos agregados por la movilización de las mismas secreciones.